Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral SUNAFIL y el Colegio de Contadores Públicos del Cusco les damos la más cordial bienvenida a esta nueva jornada de capacitación que el día de hoy nos congrega para abordar un tema muy importante respecto a la compensación por tiempo de servicios. Como ustedes saben, SUNAFIL y el Colegio de Contadores Públicos del Cusco tienen un convenio a través del cual mes a mes venimos realizando dos capacitaciones sobre distintos temas, sean respecto a las normas sociolaborales o de seguridad y salud en el trabajo. Y como les comentaba el día de hoy, vamos a abordar el tema de compensación por tiempo de servicio. Antes de presentar al expositor, voy a dar a conocer algunas reglas que es importante observar para que juntos podamos alcanzar los objetivos de esta capacitación. No sin antes también saludar a quienes se están conectando no solo a través de la sala Zoom, sino también a través del Facebook institucional del Colegio de Contadores Públicos del Cusco. En ese sentido, la primera etapa de esta capacitación va a ser expositiva. Les pedimos, por favor, mantener sus micrófonos silenciados a fin de evitar cualquier interrupción involuntaria que pueda darse. También, finalizando la capacitación, la primera parte, vamos a tener una estación de preguntas en la cual les pedimos que sean breves, concisos y se ciñan estrictamente al tema que estamos abordando. De igual forma, si en el transcurso de la capacitación hubiera alguna pregunta, pueden ir escribiéndola a través del chat de la sala Zoom o escribiéndola en los comentarios del Facebook para que al finalizar nosotros le demos lectura y el especialista pueda absolverlas. Ahora sí, vamos a presentar a quien nos va a acompañar el día de hoy en esta capacitación, quien viene en representación de SUNAFIL, ¿no? SUNAFIL, ustedes saben que es un organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como determinar las responsabilidades administrativas que procedan. SUNAFIL no solo fiscaliza, sino también orienta y capacita. Y en ese marco, en ese orden de ideas, es que se viene ejecutando este convenio entre SUNAFIL y el Colegio de Contadores Públicos del Cusco. Ahora sí, se encuentra con nosotros el abogado Cristian Chumbes Fabián, quien hace parte del equipo legal de la Dirección de Prevención y Promoción de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, SUNAFIL. Doctor Cristian, muy buenas tardes. Le cedo el uso de la palabra. Muchas gracias, Alex. ¿Se me escucha bien? Sí, sí, doctor, Muy bien, adelante. listo. Gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, ya como lo habían comentado, soy Cristian Chumel Fabián. Hoy voy a hablar justamente sobre la compensación por tiempo de servicios, un beneficio laboral, ¿no?, que corresponde a los trabajadores de la actividad privada. Entonces vamos a abordar el tema sin antes empezar señalando la normativa laboral al respecto. ¿Y cuál es la normativa que regula el la compensación por tiempo de servicio? Tenemos aquí que es el Decreto Supremo 001-97-TR, que es el texto único ordenado de la Ley de Compensación por Tiempo de Servicio, ¿ya? Luego tenemos al reglamento de esta norma, que es el Decreto Supremo 004-97-TR, ¿no?, que es el reglamento, y también tenemos regulación especial al respecto, que es la ley 30.334, ley que establece medidas para dinamizar la economía en el año 2015, en el cual establece pues ahí algunas regulaciones sobre la CTS. También tenemos el decreto supremo 012-2016-TR, que justamente también es un reglamento y que precisa disposiciones de la ley antes señalada. Ahora bien, ¿qué es la CTS? La CTS tiene calidad de beneficio social de previsión de las contingencias que origina el cese en el trabajo y de promoción del trabajador y su familia. Este beneficio está enfocado básicamente a proteger al trabajador durante el desempleo. Por eso es que este beneficio tiene el carácter de intangible, ¿no?, en el cual el trabajador no puede disponer de este beneficio durante la relación laboral, salvo excepciones, ¿no? Como ya lo han visto, por ejemplo, esta última ley que estableció de manera extraordinaria retirar los montos de depósitos de la CTS, por un tiempo determinado, ¿no?, hasta fines de diciembre de 2022.
Pero el tema aquí es que este beneficio ya tiene carácter de intangible. Entonces el propósito es ser principalmente un auxilio económico para el trabajador desempleado que le permita afrontar las consecuencias del desempleo de forma que pueda sobrellevar las necesidades personales y las de sus dependientes económicos. Este beneficio se va a otorgar independientemente de la forma en que se va a extinguir el vínculo laboral, sea que se proceda a retirar al trabajador por no renovación del contrato, por renuncia del trabajador, por despido, por falta grave, por jubilación, independientemente de la forma en que cese el trabajador, el trabajador tiene derecho a cobrar este depósito de CTS. Ahora bien, ¿quiénes tienen derecho? Como había señalado, los trabajadores de la actividad privada, ¿no? Los que estén bajo el régimen laboral 728, si hablamos de que también trabajadores del sector público que estén bajo este régimen laboral. Entonces, los trabajadores que cumplan cuando menos en promedio una jornada mínima de 4 horas diarias acceden también a este derecho. Entonces, un part-time que labora menos de 4 horas diarias no podría acceder al derecho de la CTS. Se considera cumplido el requisito de 4 horas diarias en los casos en que la jornada semanal de trabajador dividida entre 6 o 5, según corresponda, resulta en promedio no menor de 4 horas diarias. Esto es lo que nos dice el reglamento de la Ley de Fomento del Empleo para determinar las 4 horas diarias de un trabajador a tiempo parcial, ¿no? Para poder verificar si cumple o no para acceder a los beneficios como la CTS o vacaciones, ¿no? Que requieren que el trabajador labore 4 horas diarias o más. Si la jornada semanal es inferior a 5 días, se considera cumplido dicho requisito cuando el trabajador labora 20 horas a la semana como mínimo. ¿Ya? La ley ha establecido justamente también otra opción, ¿no? Que si el trabajador, ¿no? labora 20 horas a la semana, podrá acceder también a este beneficio, ¿no? Pero con la condición de que el trabajo sea inferior a 5 días a la semana. Entonces, ¿quiénes estarían excluidos? No se encuentran comprendidos en el régimen de la CTS los trabajadores que perciban el 30% o más del importe de las tarifas que paga el público por los servicios. También los trabajadores a tiempo parcial, como lo había señalado, los trabajadores que tienen menos de un mes de labores, porque también la ley señala que para acceder a la CTS, ¿no? Si hablamos de un trabajador que inicia su vínculo laboral, tiene que laborar como mínimo un mes, ¿ya? Tiene que tener un mes de labores para acceder al beneficio de la CTS, así como también se exige para el caso de las vacaciones y las gratificaciones, ¿no? Por eso es que un trabajador que labora mínimo un mes tiene derecho a una liquidación de beneficios sociales. Y trabajadores del régimen especial de la microempresa. ¿Por qué? Porque la misma ley especial de las MIPE, en el caso de microempresas, no obliga a estas empresas a pagar el beneficio de la CTS a sus trabajadores. No se encuentran obligados a efectuar los depósitos semestrales, que como ya habrán sabido, los depósitos son que se realizan en mayo y en noviembre. Quienes suscriban con su empleador un convenio de remuneración integral anual, ¿no? El convenio de remuneración integral anual es un convenio de remuneraciones acumuladas y beneficios que está previsto en la normativa laboral, ya de contratación, que es el texto único ordenado del decreto legislativo 728. Se establece ahí que el empleador y el trabajador podrán convenir en acumular las remuneraciones y beneficios laborales para que sean pagados en un solo monto, ¿no? Y ellos acordarán, las partes acordarán la forma en cómo se va a realizar el pago, ¿no? Por ejemplo, mensualmente, ¿no? Pero se va a acumular ahí, por ejemplo, el monto de las vacaciones, las gratificaciones, la CTS, ¿no? A excepción de las utilidades. Entonces, en este caso, si hay un convenio de remuneración integral anual, el trabajador percibe esta remuneración integral anual, el empleador no está obligado a realizar el depósito de CTS. Tiempo de servicios computables. Para determinar el cálculo de este beneficio, es muy importante determinar el tiempo de servicios computables que tiene el trabajador para determinar los días de trabajo efectivos. Entonces, la obligación de abonar la CTS se genera cuando el trabajador cumple cuando menos un mes del vínculo laboral. Cumplido este requisito, toda fracción se computa por 30avos, ¿no? Es lo que había señalado, ¿no? Que un trabajador mínimo debe cumplir un mes para acceder al beneficio ya de la CTS. Entonces, se toma en cuenta el tiempo de servicios efectivamente prestado en el Perú o en el extranjero cuando el trabajador haya sido contratado en el Perú. Son computables normalmente los días de trabajo efectivo, ¿no?
comúnmente, los días de inasistencia injustificada, así como los días no computables, o sea, licencias sin goce de haber, se deducirán del tiempo de servicios a razón de un 30avo por cada uno de estos días, ¿ya? Entonces, aquí lo que es contrario al trabajo efectivo, ¿no? La inasistencia o la licencia sin goce de haber, donde no hay trabajo efectivo, no son computables para el tiempo de servicio. Entonces eso se va a reducir, ¿no? Se deducirán esos días en el cálculo de la CTS. Excepcionalmente, la ley prevé que se considerarán como días efectivos laborales las inasistencias motivadas por accidente de trabajo, enfermedad profesional o enfermedades debidamente comprobadas, o sea, enfermedades comunes, ¿no? Donde un trabajador tiene descanso médico. En todos los casos, hasta por 60 días al año, ¿ya? O sea, en el tiempo de duración de ese descanso, solo se va a considerar los 60 días. Pasados los 60 días, ya los días restantes no se consideran como tiempo de servicio computable, ¿no? Si un trabajador tiene entonces 70 días de descanso médico, solo se va a considerar los 60 primeros días y los 10 días restantes ya no serán computables para el cálculo de la CTS. Los días de licencia por maternidad también son computables. Todo el periodo de licencia por maternidad se considerará para tiempo de servicio computable. Los días de licencia con goce de remuneraciones también. Los días de huelga, siempre que no haya sido declarada improcedente o ilegal por la autoridad administrativa de trabajo. Los días que devengan remuneraciones en un procedimiento de calificación de despido, también. ¿No? ¿Qué pasa? Cuando estamos ante un procedimiento de despido donde el trabajador ha incurrido en falta grave y se está iniciando este procedimiento, ¿no? Con la carta de preaviso de despido donde se le comunica al trabajador que tiene 6 días para presentar su descargo, el empleador lo exonera, ¿no? Para que justamente se dedique a presentar esos descargos. Esos días que está exonerado de asistir al centro de trabajo se consideran como tiempo de trabajo, ¿no? Efectivo. Por tanto, también son computables para la CTS. En cuanto a la remuneración computable, ya determinado el tiempo de servicios, la remuneración computable sería toda aquella remuneración básica y todas las cantidades que regularmente percibe el trabajador en dinero o en especie, como contraprestación de su labor, cualquiera sea la denominación que se le dé, siempre que sea de libre disposición del trabajador. Tenemos a la remuneración ordinaria, por ejemplo, la asignación familiar, que por ley especial de este beneficio, ¿no? Tiene carácter o naturaleza remunerativa, entonces también ingresa a la base de cálculo de la CTS, y así como cualquier otro monto o bonificación que tenga naturaleza remunerativa. En el caso de remuneración en especie, se incluye en este concepto el valor de la alimentación principal cuando es proporcionada en especie por el empleador. Cuando se pacte la remuneración en especie, se valorizará de común acuerdo o a falta de este por el valor que establezca el Centro Nacional de Alimentación y Nutrición del INS, el Instituto Nacional de Salud, y su importe se consignará en las planillas y boletas de pago. ¿Cuál es la remuneración computable que se toma para efectos del cálculo de la CTS? O sea, ¿cuál es la remuneración que se va a tomar como referencia para calcular la CTS? Sería la percibida un mes anterior al depósito, que es, hablamos de que el depósito se va a realizar en mayo, ¿no? Que este mes que ya pasó, mayo, entonces la remuneración computable ha sido la percibida el 30 de abril. Y ahora la que se viene en noviembre, el depósito que se viene en noviembre, será la remuneración percibida al 31 de octubre de cada año. Ahora, también, aparte de la remuneración fijada computable, el trabajador percibe remuneraciones regulares, ¿no? Que pueden variar en sus montos, ¿ya? Por incrementos u otros motivos, ¿no? O sea, una remuneración de un trabajador puede variar en el tiempo, ¿no? Puede ser que reciba un aumento, ¿no? Por de repente algún ascenso, ¿no? Puede recibir un aumento y entonces, como ya habíamos señalado, el mes que se va a considerar para el cálculo de, por ejemplo, si tomamos el depósito de noviembre, la remuneración percibida por el trabajador al 31 de octubre. Entonces, si ha habido un aumento, el 31 de octubre, esa será la remuneración computable para determinar la CTS. Buenas tardes, por favor, no se escucha. ¿No se escucha bien? Sí se escucha, sino que el Sí, por participante favor, no se escucha. micrófono.
Si se, Sí, escucha. A ver, que participe, me confirman si se escucha bien o no? sí Doctor, se escucha. sí se está escuchando, quizá un poquito bajo, pero sí se está escuchando. Si alguien no logra escuchar nada, le pediríamos activar su audio para que pueda escuchar. Pero sí se está escuchando, doctor. Podemos continuar. Ok, muy bien. A ver. Bueno, también adicionalmente a las remuneraciones ordinarias o regulares que percibe el trabajador, también se va a considerar las remuneraciones complementarias, variables o imprecisas. ¿A qué le llamamos remuneraciones complementarias, variables e imprecisas? Son aquellos conceptos que son complementarios a la remuneración ordinaria que percibe un trabajador. El claro ejemplo es las horas extras, perdón. Las horas extras son las remuneraciones que un trabajador percibe por realizar labor en sobretiempo, ¿no? Y estas remuneraciones complementarias que pueden variar en cada mes, ¿no? Porque un trabajador puede laborar de repente un mes menos horas extras y otro mes más horas extras, ¿no? Entonces, estos montos son variables, ¿no? Porque las dos primeras horas extras son con recargo del 25% y la tercera hora en adelante 35%. Entonces va a variar el monto, va a variar el número de horas. Entonces, por eso es que tiene naturaleza variable o imprecisa. Ahora, en cuanto a las comisiones, tenemos dos tipos de comisiones. También van a ingresar en esta situación, pero hay que diferenciar las dos tipos de comisiones, porque hay comisiones complementarias, variables imprecisas, que es la que vamos a hablar ahorita, y las remuneraciones donde el trabajador recibe puramente comisiones, donde su remuneración es netamente variable. Y ahí el cálculo es distinto, ¿no? Porque se basa en un promedio de lo percibido en todo el semestre para determinar esa remuneración computada. En el caso de que es un trabajador que recibe una remuneración ordinaria, una remuneración básica, pero adicionalmente recibe comisiones complementarias, entonces vamos a tomar el criterio establecido en este caso que vamos a hablar. Entonces, el trabajador en estas situaciones debe haberlas percibido cuando menos en 3 meses en cada periodo de 6 meses, ¿no? Entonces aquí tenemos a un trabajador que lo ha percibido en lo mínimo en los 3 meses en el semestre respectivo. Tenemos que lo percibió en noviembre, lo percibió en enero y lo percibió en marzo. Entonces aquí se ingresará al cálculo de la CTS porque ha cumplido con el requisito de los 3 meses. En el otro caso tenemos que solo lo percibió por 2 meses. Aquí no ingresará porque la norma exige que sea percibido por lo menos en los 3 meses dentro de ese semestre. Entonces, ¿cómo se va a calcular? Tenemos de que acá de un trabajador, ¿no? Que percibió estas remuneraciones complementarias, ¿ya? Dentro del semestre, ¿ya? Y superó los 3 meses, ¿no? Lo percibió en 4 meses. Entonces aquí la norma nos dice que para su incorporación en la remuneración computable se deberán sumar los montos percibidos y su resultado lo vamos a dividir entre 6 porque es el periodo que vamos a liquidar. Porque el trabajador ha estado con vínculo laboral en todo el semestre que vamos a hacer el depósito. En el otro ejemplo, tenemos a un trabajador que ha laborado menos de los 6 meses, ¿ya? No va a perder el beneficio, aunque haya percibido los 3 meses esa remuneración complementaria, pero el periodo de liquidarse va a ser en base a lo que ha laborado. Como ha laborado menos de 6 meses, solo ha laborado 4 meses, y ha percibido, ha cumplido con el requisito de los 3 meses mínimos que establece la ley, entonces también vamos a sacar su promedio y lo vamos a dividir entre 4 porque son 4 meses que ha laborado. Y así hallamos el cálculo de la remuneración computable de estos montos de naturaleza complementaria, variable o imprecisa. Ahora, también tenemos remuneraciones periódicas. Son aquellos pagos que se perciben después de transcurrido determinados periodos. El periodo temporal es siempre el mismo, lo que da lugar a actos regulares, ¿no? Por eso tiene naturaleza periódica. Para efecto de su incorporación a la CTS, ¿ya? Se han fijado los siguientes parámetros. Se incorporan a la remuneración computable a razón de un sexto de lo percibido en el semestre respectivo, ¿no? Si hablamos de estas remuneraciones que se perciben de manera semestral. Acá el claro ejemplo son las gratificaciones. Por eso es que a la CTS se incluye un sexto de la gratificación percibida Has de comprar por peso. en el semestre anterior. Entonces, si vamos a, por ejemplo, a calcular lo que corresponde el depósito de mayo, tenemos que haber revisado que el trabajador
haya percibido la gratificación de Navidad para hacer el depósito de mayo, ¿no? Como el diciembre está dentro del semestre para el depósito de mayo, vamos a revisar si el trabajador percibió en lo que es Navidad, ¿no? La gratificación para incluir un sexto al cálculo de la CTS. Y así también lo vamos a hacer en el caso del depósito de noviembre, ¿no? Si el trabajador ha percibido la gratificación en fiestas patrias, entonces, como está ese fiestas patrias, está que dentro del veíamos semestre, el depósito de en noviembre, ese también momento, vamos a porque verificar. en ese momento, si no, estos proyectos hubieran quedado en el aire. Los micros, por favor. Por favor, traten de apagar los micros para poder escuchar todos. Ahora bien, en cuanto a la remuneración computable, también tenemos otros conceptos de otra periodicidad. Aquí tenemos, por ejemplo, aquellos que superan los 6 meses, pero no superan los 12 meses. Entonces, su incorporación se va a hacer a razón de un doceavo de lo percibido en el semestre respectivo. Si ya tenemos a remuneraciones periódicas que superan los 12 meses, esto ya no se va a incluir a la remuneración computable. Entonces tenemos aquellas remuneraciones que superan, se pagan de manera semestral, que se ingresan a razón de un sexto, los que superan los de 6 meses, pero no superan los 12, que se van a ingresar a razón de un doceavo del semestre de lo percibido en el semestre respectivo. Ahora, ¿qué ingresos también se van a considerar en el caso para la determinada la remuneración computable? Habíamos señalado que se necesitan los conceptos remunerativos, pero hay conceptos que la misma ley de CTS señala que se excluyen el cálculo de los beneficios, tanto de la CTS, gratificaciones y vacaciones, porque son de naturaleza no remunerativa. Y estos están plasmados en el artículo 19 y 20 de la ley de CTS. Estos conceptos que tienen carácter de no remunerativo no ingresan a la base de cálculo de los beneficios sociales. Y aquí tenemos descritos los establecidos en este artículo 19 y 20. Tenemos, por ejemplo, las gratificaciones extraordinarias, que son distintas a las legales o a las ordinarias que nos establece la regulación al respecto, u otros pagos que sean entregados por el empleador ocasionalmente y a título de liberalidad. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que estos conceptos están entregados al trabajador de manera extraordinaria y a título de liberalidad, ¿no? A facultad del empleador, que lo hace por voluntad, entregar un concepto al trabajador. Al ser a título de liberalidad y extraordinario, no tiene naturaleza remunerativa, porque en principio la remuneración se paga a cambio de la prestación de servicios, ¿no? Y por eso es que es de libre disposición del trabajador, ¿no? Porque como entra a la esfera de la libre disposición del trabajador, por ser pagada a cambio de sus servicios, es que forma parte de su remuneración. Pero si hablamos de que es un título de liberalidad y es encima extraordinario, este concepto no tiene naturaleza remunerativa. Entonces, su otorgamiento no debe guardar relación con la contraprestación del servicio efectuado por el trabajador, ¿no? Para que sea considerado no remunerativo. El costo o valor de las condiciones de trabajo deben ser otorgados en una cantidad razonable para el cabal desempeño de la labor sin constituir ventaja patrimonial. Ahí los ejemplos que tenemos son la movilidad, los viáticos, gastos de representación, vestuario, etc. También estos conceptos, ¿no? Que se pagan para el desempeño de la labor específica y que no constituyan ventaja patrimonial para un trabajador, son considerados conceptos no remunerativos. El valor del transporte supeditado a la asistencia de trabajo no puede ser otorgado en forma irrazonable, de tal manera que exceda el costo del traslado o se entregue independientemente de la asistencia, ¿no? Acá tenemos que cada concepto no remunerativo tiene una finalidad, ¿no? Si cambiamos la finalidad de este concepto, desneutralizamos la figura y por eso es que en algunos casos puede volverse remunerativo. Por eso es que es muy importante tener bastante cuidado cuando se paga estos conceptos, ¿no? Y si en caso se desnaturalizara, pasará que se volverá remunerativo y se tendrá que incluir al beneficio, a la remuneración para el cálculo de un beneficio social. Otro concepto también que tenemos es la asignación o bonificación por educación, siempre que sea por un monto razonable y se encuentre debidamente sustentada.
Aquí nos vamos a adelantar a a las demás bonificaciones, asignaciones o bonificaciones por cumpleaños, matrimonio, nacimiento de hijos, fallecimiento y aquellas de semejante naturaleza, ¿no? Cada bonificación tiene una naturaleza específica. Entonces debe estar sustentada esta naturaleza, ¿no? Si hablamos de educación, los documentos relacionados a ello. Si hablamos cumpleaños, los documentos relacionados a ello. Si hablamos matrimonio, nacimiento de hijos, fallecimiento, igual, ¿no? Todo debe estar debidamente este, sustentado, ¿no? Para poder determinar si este concepto es no remunerativo de acuerdo a ley, ¿no? Porque como lo habíamos señalado, si se naturaliza la figura, se vuelve remuneración. La entrega de bienes de la propia producción de la empresa, siempre que sean otorgados en cantidad razonable, su consumo directo y el de su familia, también es un concepto no remunerativo. Cualquier forma de participación en las utilidades de las empresas, ¿ya? También es un concepto no remunerativo. La alimentación proporcionada directamente por el empleador que tenga la calidad de condición de trabajo y la prestación alimentaria de suministro indirecto. Aquí hay una regulación propia, ¿ya? Que se llama la Ley de Prestaciones Alimentarias, donde señala ahí la clasificación, ¿no? Cuando hablamos de conceptos remunerativos, si hablamos de prestación de alimentación principal, porque eso sí es un concepto remunerativo y parte de la remuneración del trabajador, y la alimentación que tiene calidad de suministro indirecto, que son básicamente los vales de alimentos, ¿no? Donde empresas dedicadas a la prestación de estos vales, ¿no? Es donde se le entrega al trabajador y estos conceptos no tienen naturaleza remunerativa de acuerdo a la ley de prestaciones alimentarias. Y por último, la canasta de Navidad o similares, que son, en este caso, de repente se puede entregar por una tarjeta que vale el costo de la canasta, o de repente la misma canasta, ¿no? Que es para incentivar al trabajador en determinadas fechas, ¿no? Estos conceptos tampoco no tienen naturaleza remunerativa, no forman parte de la remuneración del trabajador, y por eso también debe estar debidamente sustentado, ¿no? La entrega de este concepto. Entonces, ya habiéndose determinado el tiempo de servicios computables, la remuneración computable para determinar el cálculo de la CTS, ¿no? Ya calculándose la CTS, ¿no? Que ya determinamos, ¿no? Todo lo que se va a ingresar al depósito. Entonces, sabemos que tenemos que dividir, si hablamos de que el trabajador laboró en todo el semestre, tenemos que multiplicar el monto de la remuneración computable por 6, porque elaboró todo el semestre, y lo dividimos entre 12 para hallar el cálculo de una CTS. Entonces, determinado ese cálculo, ese monto, lo vamos a depositar a una entidad financiera elegida por el trabajador, o en todo caso, si el trabajador no elige la entidad financiera, de acuerdo al plazo previsto por la norma, el empleador por defecto decide a qué entidad financiera se va a depositar la CTS. Aquí tenemos el procedimiento justamente cuando debemos comunicar como trabajadores dónde se le tiene que depositar. Entonces, el trabajador que ingresa a prestar servicios comunica a su empleador en un plazo que no excederá del 30 de abril o al 31 de octubre según su fecha de ingreso, ¿no? Para efectos de los depósitos. Si el trabajador no cumple con esta obligación, el empleador efectuará el depósito en cualquiera de las instituciones permitidas por ley bajo la modalidad de depósito a plazo fijo por el periodo más largo permitido. Entonces, el trabajador para que el empleador en este caso no decida por efecto a qué entidad financiera lo va a hacer, el trabajador debe comunicar el nombre del depositario que ha elegido entre los depositarios que domicilen en la provincia donde se encuentra ubicado su centro de trabajo. De no haberlo, en los casos de la provincia más próxima o de más fácil acceso. El tipo de cuenta y moneda en que deberá efectuarse el depósito. Puede ser en soles o puede ser en dólares también. Cuando el trabajador, ¿no? Durante un tiempo quiera cambiar de depositario, de entidad financiera, de repente porque pagan mejores intereses, el trabajador puede disponer libremente y en cualquier momento el traslado del monto acumulado de su CTS e intereses de uno o a otro depositario. Entonces notifica para ello al empleador, comunica el empleador a las instituciones en un plazo de 8 días hábiles al depositario, que sería la entidad financiera, y la entidad financiera deberá trasladar el fondo al nuevo depositario. Si dentro de los 15 días de notificados existe demora, este será sancionado por la SBS, independientemente también, ¿no? El perjuicio que genera, pues, ¿no? Este incumplimiento de cambio de depositario, ¿no?
si por ejemplo, entidad financiera no cumple con lo establecido en la normativa, ¿no? Ya tenemos a una entidad especializada, que es la SBS, que se encargará de cumplir la regulación. Ahora, aparte del depósito, el empleador tiene el deber de entregar una hoja de liquidación de CTS, ¿ya? Esta hoja de liquidación se debe entregar dentro de los 15 primeros días del mes de, habiendo determinado, perdón, el depósito de la quincena de mayo y noviembre, ¿no? Se debe entregar dentro de los 5 días hábiles de efectuar el depósito esta liquidación, esta hoja de liquidación. En esta hoja de liquidación se tiene que señalar la fecha y número de depositario que se indique que se ha realizado, ¿no?, dicho depósito, o sea, la entidad financiera, nombre o razón social del empleador y su domicilio, el nombre completo del trabajador, la información detallada de la remuneración computable, porque ahí es donde se va a visualizar cómo se ha determinado el cálculo de la CTS, y los periodos de servicio en que se va a cancelar, o sea, el tiempo de servicios, computable y todo ello. Nombre completo del representante del empleador que suscribe la liquidación, ¿no? Que está debidamente firmado por el representante de la empresa. Ahora, como ya habíamos visto, porque ya estamos ahorita julio, el depósito del mayo ha sido en este caso como último día el 16 de mayo porque el 15 cayó un día inhábil, un día domingo. Entonces se aplazó hasta el 16 de mayo. Entonces los empleadores tenían que haber depositado el ACTS de mayo hasta ese día, lunes 16, ¿no? Entonces su incumplimiento genera intereses legales, y esto también conlleva a una infracción por parte de a la normativa sociolaboral, y en la cual el trabajador, si evidencia, ¿no?, que no hay el depósito, podrá hacer su denuncia respectiva ante SUNAFIL. Entonces, como ya habíamos señalado también, ¿no?, para el caso de depósito de mayo, la remuneración computable sería la determinada hasta el 30 de abril, ¿no? La percibida por el trabajador hasta el 30 de abril es la remuneración que vamos a tomar en cuenta para el cálculo de del depósito de la CTS en mayo. CTS trunca. La CTS trunca es parte del beneficio de la CTS cuando un trabajador no cesa en las labores y no cumple o deja de elaborar menos del semestre, ¿no? Como no ha cumplido con todo el semestre y deja de elaborar, ¿no?, esta CTS no ha sido depositada y tendrá que ser pagada al trabajador a su cese, o sea, en su liquidación de beneficios sociales. Entonces, la CTS que se devengue al cese del trabajador por periodo menor a un semestre, le será pagada directamente por el empleador dentro de las 48 horas de producido el cese y con efecto cancelatorio. La remuneración computable será la vigente a la fecha del cese. Aquí sí cambia la remuneración computable, ¿no? Como habíamos visto en la PPT anterior, si en el depósito de mayo era la percibida en abril, en el caso de la CTS trunca será la vigente a la fecha del cese. Si a la fecha de cese el trabajador no laboró un mes completo, no le corresponderá el pago directo de la CTS en tanto no cumplió con el periodo computable para el derecho al beneficio, porque como lo habíamos señalado en la primera diapositiva, el trabajador adquirirá el derecho a la CTS si cumple como mínimo un mes de labores. Tratándose de los contratos sujetos a modalidad, el pago de la CTS será efectuado directamente por el empleador al vencimiento de la vigencia de cada contrato. Cuando la duración del contrato original con las prórrogas respectivas, o sea, las renovaciones, sea mayor a 6 meses, no procederá el pago directo de la CTS, debiéndose efectuar los depósitos en entidad depositaria elegida por el trabajador, ¿no? Claro, porque es lo mismo. Si un trabajador tiene vínculo laboral durante todo el semestre y supera el semestre, ya tiene que depositarse la CTS a una entidad financiera. Pero si es un contrato sujeto a modalidad que solo dura 3 meses, entonces ahí no cumple con todo el semestre, para efecto del depósito, entonces se pagará directamente como CTS trunca. También la CTS, ¿no? Acá tiene, cuando un trabajador es despedido por la comisión de una falta grave, ¿ya?, que causa un perjuicio económico al empleador, ¿ya?, el empleador tiene la potestad de poder retener el depósito de CTS, ¿ya?, como una garantía del proceso judicial que va a interponer contra este trabajador justamente por el perjuicio económico ocasionado.
Entonces, el procedimiento que nos dice la ley es que el empleador deberá notificar al banco o a la entidad financiera, que es el depositario, para que la CTS y sus intereses quede retenida por el monto que corresponda en custodia por ese depositario a las resultas del juicio que promueva el empleador. La acción legal de daños y perjuicios, porque es una demanda de indemnización por daños y perjuicios, deberá interponerse dentro de los 30 días naturales de producido el cese ante el juzgado laboral respectivo, debiendo acreditar el empleador ante el depositario el inicio de la citada acción judicial, o sea, notificándole o dándole copia del cargo de la presentación de la demanda. Vencido el plazo de mención, sin presentarse la demanda, caducará el derecho del empleador y el trabajador podrá disponer de su CTS y más sus intereses respectivos. Si el empleador no presentara la demanda dentro del plazo indicado, quedará obligado en calidad de indemnización el pago de los días en que el trabajador estuvo impedido de retirar su CTS. Entonces hay que tener bastante cuidado cuando se proceda a hacer la retención de la CTS por un despido por falta grave. Ahora, sobre la disponibilidad de la CTS, que había una regulación especial sobre el exceso, ¿no? Los excedentes, ¿no? La normativa nos dice que los trabajadores pueden disponer libremente del 100% del excedente de 4 remuneraciones de los depósitos que tengan acumulados a la fecha de disposición. El procedimiento es que el trabajador deberá comunicar a su empleador su decisión de disponer del monto excedente. El empleador deberá comunicar a la entidad financiera en el plazo de máximo de 30 días hábiles contados a partir del requerimiento del trabajador el monto intangible. Y el monto intangible se determina o se obtiene de multiplicar por 4 la última remuneración mensual percibida por el trabajador antes de la fecha en la que comunica a su empleador su decisión de disponer de su depósito. El trabajador puede acercarse a la entidad financiera a realizar el retiro correspondiente. Es un procedimiento en realidad simple, que para retirar el excedente de 4 remuneraciones, esta normativa va a estar vigente, no hay un plazo de caducidad como las emitidas en el estado de emergencia. Esta norma sí está vigente y lo va a estar, ¿no? Porque el hecho es que el trabajador tenga en su depósito el excedente de 4 remuneraciones. Ahora, el procedimiento de otorgamiento de constancia de cese. ¿Qué pasa? Un trabajador cuando deja de laborar, como ya habíamos señalado al inicio, ¿no? Independientemente de la forma en que se extinga el vínculo laboral, tenemos que la CTS es intangible y por eso tiene que ir depositada a la entidad financiera. Entonces, para poder retirar esa CTS se necesita que el empleador, una vez extinguido el vínculo laboral, aparte del certificado de trabajo, entregue una carta de cese, donde certifica que el trabajador ha dejado de laborar. Y esto debe ser presentado a la entidad financiera para proceder al retiro del depósito de CTS. Es el procedimiento común. Pero ¿qué pasa si el empleador se niega a entregarlo, demora en entregarlo, hay abandono de la empresa por sus titulares, o sea, no sabemos nada del empleador y no tenemos como trabajadores esa carta de cese? O cualquier otra índole, que no permite la expedición de ese documento, ¿no? O sea, no podemos conseguir ese documento para poder retirar la CTS depositada en una entidad financiera. Entonces aquí tenemos la intervención, por ejemplo, de SUNAFIL, ¿no? Se podrá intervenir la autoridad inspectiva que podrá sustituir al empleador extendiendo la certificación de ese cese que permita al trabajador el retiro de su CTS, ¿no? Entonces aquí el procedimiento, ¿no? Es que justamente el trabajador cesante deberá presentar ante la autoridad los siguientes documentos. Solicitud que contiene como mínimo la información respecto a la identificación del trabajador cesante, del empleador obligado, así como del banco o la entidad financiera, ¿no? Copia simple de un documento que acredite el cese del trabajador, liquidación de beneficios sociales, certificado de trabajo u otros relacionados. Por eso es muy importante que un trabajador tenga sus documentos laborales, ¿no? Justamente para cualquier tipo de procedimiento que quiera tramitar, ¿no? Por ejemplo, durante la relación laboral o también hasta la propia jubilación. Es muy importante tener boletas, tener hojas de liquidación, certificado de trabajo, contrato de trabajo. Copia simple de un documento que acredite la titularidad de la cuenta bancaria de CTS del trabajador cesante. En caso de no cumplir con este requisito, la autoridad a cargo del procedimiento de trámite a la solicitud, igual le va a dar trámite a la solicitud, debiendo realizar posteriormente acciones de verificación a fin de constatar el cese del trabajador
y evaluar la viabilidad del otorgamiento de la constancia de cese. ¿Ya? Por ejemplo, ¿no? Si el trabajador lamentablemente no tenga los documentos laborales, igual la institución va a darle curso al procedimiento para poder entregar ese documento, ¿no? Ya se hará posteriormente la fiscalización que corresponda, ¿no? Para verificar ello. Ahora bien, habiendo ya explicado sobre la parte sustantiva, ¿no? Que tiene el trabajador como derecho a acceder al depósito de CTS, también está el procedimiento inspectivo cuando un trabajador no se le ha cumplido con el depósito y quiere hacer una denuncia laboral y quiere que intervenga la autoridad inspectiva para que se encargue de la fiscalización y determine el incumplimiento de la normativa sociolaboral. Tenemos que el procedimiento inspectivo se activa con una denuncia, por ejemplo, y las denuncias actualmente se pueden hacer de manera presencial o de manera virtual. Entonces la denuncia lo podrás interponer, por ejemplo, si hablamos de manera virtual, en la página web de Sunafil. Hay un enlace que se llama Denunciar incumplimientos laborales de una empresa privada donde se va a hacer la denuncia. Una vez presentada la denuncia con los requisitos que establece el sistema, será calificada, será evaluada y se generará la primera orden de inspección. En esta orden de inspección se va a asignar a tu inspector a cargo. Ahí sabrás cuál es el nombre del inspector actuante. Entre la asignación del inspector y las actuaciones inspectivas, que son modalidades en el cual se va a requerir información para justamente proceder a la fiscalización, no debería superar el máximo de 10 días hábiles. Entre las modalidades inspectivas que tiene el inspector a cargo para poder recopilar información, tenemos que puede requerir información a través de la casilla electrónica, que es una casilla que maneja el empleador de manera obligatoria, que debe ser activada con su número de teléfono, correo electrónico, para que las notificaciones que haga Sunafil, el empleador las responda dentro del plazo establecido en el documento. Entonces, esa casilla es muy importante que debe tener en cuenta el empleador cuando se le hagan requerimientos. En el caso de requerimientos de información por medio del sistema de comunicación electrónica, tenemos que Sunafil también recaba información a través de la planilla electrónica, es ese aplicativo que maneja Sunat, ¿no? Donde se declara la información de los trabajadores. Ahí también Sunafil recopila información. También se hace las visitas de inspección de manera presencial, ¿no? Actualmente ya se está comenzando también a hacer, debido ya al reinicio de las actividades económicas, ¿no? También ya se están realizando las actividades, las inspecciones presenciales, ¿no? Que antes se daban en el estado de emergencia nacional y sanitaria en los años de 2020, 2021, se estaba dando poco a poco, ¿no? Eran extraordinarias, ahora ya se están reanudando. En cuanto a las comparecencias, también se pueden hacer presencial, de manera virtual también. Si se hace de manera virtual, a través del aplicativo, puede ser el Zoom, como este aplicativo aquí, o puede ser también a través de Google Meet. Entonces, una vez actuado ya las modalidades de inspección, tenemos que, dentro de las actuaciones y las medidas inspectivas, que donde ya, por ejemplo, se determinó, se recopiló información y se decide requerir al empleador que cumpla con la obligación laboral, es una medida inspectiva, por ejemplo, no debe superar el máximo de 30 días que se pueden prorrogar excepcionalmente. Hay plazos especiales si hablamos en materia de seguridad y salud en el trabajo y en caso de accidente de trabajo seguido de muerte del trabajador, ¿no? Ahí tenemos que el último es un plazo más corto debido a la situación especial. Entonces, ya determinado todo ello, ¿no? Se concluye el procedimiento cuando se determina un informe, si es en el caso de que la infracción se ha subsanado, que tiene carácter de subsanable, o no se ha determinado la infracción, o todo lo contrario, la infracción tiene carácter de insubsanable, por ejemplo, si es trabajo infantil, que ese sí tiene carácter de insubsanable, o se ha determinado ya la infracción respectiva, porque no ha cumplido el empleador con subsanar, y en este caso se levanta el acta de infracción, que da mérito al inicio de otro procedimiento, que sería el procedimiento sancionador, ¿no? Que es el que ya en ese procedimiento se va a discutir
¿no? Sobre el incumplimiento de la normativa laboral, la infracción tipificada, se va a determinar el monto de la multa y se va a emitir la resolución de sanción, que el empleador podrá impugnar con los recursos impugnatorios correspondientes, ¿no? Recurso de reconsideración, recurso de revisión, ¿no? Para llegar al Tribunal de Fiscalización Laboral, por ejemplo. El tema es que aquí tenemos dos situaciones, ¿no? Entonces, en esas dos situaciones dependerá cómo se tramitará la denuncia, ¿no? Si se llega a subsanar y no se advierte o no se advierte la infracción, se archiva definitivamente el caso. O sea, la denuncia se archiva. Pero si es todo lo contrario, entonces se inicia otro procedimiento sancionador para ya imponer multa al empleador. Entonces, entre las infracciones o las sanciones que se van a imponer, tenemos aquí las tipificadas en el Reglamento General de la Ley de Inspección de Trabajo. Tenemos infracciones leves e infracciones graves en materia de CTS. No entregar al trabajador en los plazos y con los requisitos previstos las hojas de liquidación de CTS es una infracción leve. El incumplimiento de las obligaciones sobre boleta de pago de remuneraciones, hoja de liquidación de CTS, así como todas aquellas entregadas al cese, de acuerdo con las formalidades y contenidos exigidos por las normas sobre la materia, siempre que no esté tipificado como infracción grave. No cumplir oportunamente con los deberes de información hacia las entidades depositarias relativos a la disponibilidad e intangibilidad de los depósitos de CTS también es una infracción leve. Como infracción grave tenemos el no depositar íntegra y oportunamente la CTS según la norma sobre la materia, ¿no? Lo que habíamos explicado, o no efectuar el pago de dicha compensación de conformidad en lo previsto en la normativa correspondiente. O sea que no se deposite dentro del plazo que establece la ley. Como otra infracción grave tenemos el depósito de la CTS en una entidad financiera distinta a la elegida por el trabajador, según norma sobre la materia, pese a haberse comunicado al empleador oportunamente, de acuerdo al procedimiento establecido en la ley. Esto también es considerado una infracción muy grave, una infracción grave, disculpe. Y en el caso ya de determinada la infracción, el reglamento de la Ley General de Inspección de Trabajo establece un cuadro de multas, ¿no? Donde está establecido la escala de esas multas y se toman tres criterios muy importantes. La gravedad de la infracción, ¿no? Como habíamos visto, en el caso de CTS hay infracción leve, grave, y en el caso de número de trabajadores afectados y el régimen de la empresa. Entonces, aquí determinándose la infracción correspondiente, cuántos trabajadores afectados se han dado por no haber incumplido con este beneficio, y si el régimen de la empresa es micro, o es pequeña, o es régimen general. Hay que tener en cuenta que para ser micro y pequeña, el empleador debe estar debidamente registrado en el REMIPE, ¿ya? Porque si no, no accederá a estos beneficios. Ya debe estar registrado en el REMIPE para acceder a este beneficio, a esta reducción de la multa del 50% que establece la ley. Aquí ya tenemos la misma tabla, pero expresada en soles, ¿no? De acuerdo a la última UIT vigente, tenemos expresada en soles. Entonces tenemos que el monto es mayor en el régimen general, ¿no? Ahora bien, SUNAFIL también tiene aplicativos muy importantes para efecto de verificar por parte del trabajador si está en planilla, porque la primera obligación inicia del empleador cuando tiene que registrarlo en planilla al inicio de las labores. El trabajador puede verificar si está en planilla a través del Verifica tu Chamba, que es un aplicativo que está alojado en la página web de SUNAFIL para verificar si está en planilla. Coloca sus datos, coloca los datos del empleador. Una vez que se haga la consulta, podrá revisar si está en planilla, desde cuándo, si está afiliado a un seguro de salud, si está afiliado a un sistema de pensiones. De no regularizar a ello, entonces el empleador, esto será comunicado a SUNAFIL para que SUNAFIL tome las acciones correspondientes. Ahora bien, hay que recordarle también que SUNAFIL está presente en sus redes sociales. Está presente en Facebook, en Twitter, en YouTube, en LinkedIn, en Instagram, donde en sus redes sociales publica los videos justamente sobre temas laborales, de seguridad y salud en el trabajo. También tiene canales de absolución de consultas a través de la línea gratuita, a través de una central telefónica y a través también de SUNAFIL Responde, que es un aplicativo donde los trabajadores y empleadores pueden hacer consultas escritas
sobre diversos temas de la normativa sociolaboral y de seguridad en el trabajo. Entonces ahí en ese aplicativo se hará la respuesta a esa consulta dentro de la brevedad posible para que el trabajador y el empleador puedan absorber sus dudas, ¿no? Entonces, bueno, agradeciéndoles a todos por la atención prestada, estaré atento a alguna pregunta sobre el tema relacionado. Muchas gracias. A nombre del Colegio de Contadores Públicos del Cusco y de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, SUNAFIL, quedamos reconocidos con la participación del abogado Cristian Chumbes Fabián, quien es parte del equipo legal de la Dirección de Prevención y Promoción de la SUNAFIL. Efectivamente, antes de dar lectura a las preguntas que ya están llegando a través tanto del chat de la aplicación Zoom, como también a través del Facebook del Colegio de Contadores Públicos del Cusco. Y quiero recordarles a todos los participantes que por favor ya les hemos compartido el registro de asistencia, tanto en el Facebook como en el Zoom, para que puedan darle clic y consignar su asistencia, por favor. Esto es muy importante. Ahora sí, abogado, tenemos las siguientes preguntas. Nos consultan, en el régimen de construcción civil, ¿computa como base de cálculo la asignación por escolaridad? Ya, ahí hay que tener en cuenta que en base a los beneficios del régimen de construcción civil, hay que tener en cuenta que son beneficios pactados colectivamente, ¿ya? Entonces, hay que determinar, para que ingrese a la base de cálculo de la CTS, tendría que ser reconocido de naturaleza remunerativa. Entonces, tendría que revisarse igual el convenio establecido que crea el beneficio para verificar si este tiene naturaleza remunerativa y se ingrese al cálculo de la CTS. Bien, doctor, muchas gracias por la respuesta. Nos consultan, ¿es computable para la CTS la remuneración sin goce de haber? En el caso de la licencia sin goce de haber, como había señalado, no se realiza trabajo efectivo. Por tanto, al igual que en inasistencias, no son computables para el tiempo de servicio. Entonces, los días de licencia sin goce de haber se deducirán, pues, ¿no? De acuerdo a la normativa de CTS, ¿no? Para efectos del cálculo de la CTS. Bien, doctor, muchas gracias por la respuesta. La siguiente inquietud nos consultan, ¿cuál o cómo es la aplicación de CTS o base legal para comisionista si no tiene sueldo básico? Claro, ahí cuando yo expliqué en la exposición, había señalado que habían dos tipos de trabajadores comisionistas, ¿no? Uno que recibe una remuneración variable imprecisa sobre la comisión de manera pura y otros que reciben de manera complementaria. Entonces, al caso que me está preguntando, un trabajador que recibe puramente una comisión variable. Entonces, aquí la ley de CTS señala pues que se sacará un promedio de lo percibido en todo el semestre para ingresar al cálculo de la CTS. Bien, doctor, muchas gracias por esa aclaración. Tenemos una siguiente inquietud. Nos consultan si se paga la CTS en las micro y pequeñas empresas. En la CTS se pagará en la pequeña empresa. En la microempresa no está obligada a pagar la CTS. En la pequeña empresa equivale a 15 remuneraciones diarias hasta un máximo de 90 remuneraciones, hasta alcanzar esas 90 remuneraciones. O sea, el cálculo va a ser distinto y menor al depósito del régimen general, pero también en la pequeña, como le digo, si bien es cierto tiene derecho a CTS, tiene un tope máximo, ¿no? O sea que va a haber un tiempo nomás donde va a recibir esa CTS, ¿no? A diferencia del régimen general. Bien, doctor, gracias por la aclaración. Tenemos una siguiente inquietud, no es el tema, pero tal vez nos puede ayudar a absolver esta duda. Nos indican si existe una plataforma donde se pueda buscar la normativa laboral que corresponde a cada régimen laboral. A ver, yo recomendaría, ya, de manera particular, que puedan ubicar las normativas en general a través del Sistema Peruano de Información Jurídica, es un aplicativo del Ministerio de Justicia, que es el SPIC. Ahí es donde ustedes pueden consultar la normativa en general, ya, cualquier normativa que está vigente, porque ahí se actualizan todas las normativas con sus últimas modificaciones. Y ahí se pueden buscar las normativas al respecto, ¿no? Por ejemplo,
el texto único ordenado del decreto legislativo 728, la ley de CTS, su reglamento, las normativas sobre beneficios laborales. Ahí en realidad en ese aplicativo están todas las normativas al respecto. Bien, doctor, muchas gracias por su respuesta. Tenemos una siguiente inquietud. Nos dicen, si recibió de gratificaciones de diciembre el equivalente de 4 meses, para el cálculo de CTS se pone ese monto entre 6. En ese caso, claro, pues porque, a ver, lo que nos dice la norma es un sexto, ¿ya? Es un sexto, ¿ya? Entonces, un sexto de lo percibido. Entonces, un sexto equivale a lo que es del trabajador percibido en un mes calendario, si hablamos de gratificación. Entonces, ahí el tema, independientemente, no va a ser sobre el monto de lo que se ha calculado para pagar la CTS que vamos a determinar es un sexto, sino sobre el sexto de lo que hubiera podido, ¿cómo se llama? El trabajador recibido como gratificación. Eh, a ver, la normativa ahí sí no nos da un mayor desarrollo, ¿no? Como, no digo, como le digo, solo nos dice un sexto de lo percibido en el semestre, en la gratificación del semestre correspondiente. Entonces, yo considero que en ese caso será un sexto de lo percibido, ¿no? En ese mes, por ejemplo, si hablamos de una gratificación en Navidad. Bien, doctor, muchas gracias por esa aclaración. Tenemos una siguiente inquietud. Nos indican, a los trabajadores de temporada en el sector privado, ¿se puede incluir la CTS en la boleta de pago mensual? Ah, ya, la CTS, ya. Ah, claro, a ver. Lo que nos dice la normativa sobre planillas y boletas es que normalmente la boleta es el reflejo de lo percibido en lo que se declara en la planilla. Entonces, si en la planilla también se declara CTS, ¿ya? También la boleta de pago podrá considerarse o señalarse el monto depositado. Claro que aparte de la boleta de pago, como norma, como lo que nos exige la norma es que como empleadores también debemos entregar la liquidación de CTS. Entonces, que entregues tu boleta y donde está señalado el monto que has depositado o que ha recibido el trabajador de CTS, no va a exonerarte de que entregues la liquidación. Entonces, sí o sí tienes que entregar la liquidación y bueno, si quieres considerarlo también en la boleta, también lo señalarás, ¿no? Porque la liquidación es muy importante porque en esa liquidación se detalla todo lo calculado como CTS. Perfecto, doctor. Muchas gracias por la respuesta. Tenemos unas preguntas adicionales. Ya vamos llegando a la parte final. Nos consultan. Un trabajador laboró, bueno, esto me parece que ya es un poco, un caso más personalizado también. Les pedimos por favor hacerlo las consultas un poco más generales, ¿no? Para que podamos responderlas. Nos dicen, en caso sea una microempresa, ¿puede pagar voluntariamente la CTS solamente a unos cuantos trabajadores o se tiene que pagar a todos por igual? Ya, aquí hay que tener dos cosas, ¿no? Que primero, en la microempresa la CTS es voluntaria. Si el empleador se quiere obligar voluntariamente a pagar, hay que tener en cuenta que después ya no se va a poder retractar. Y otro, de que si va a pagar a unos trabajadores, tiene que evitarse la discriminación remunerativa. ¿Por qué? Porque en este caso, ¿no? Si los trabajadores tienen las mismas condiciones, no tendrían por qué en ese caso haber una diferenciación sobre de unos u otros. Entonces, si estás pagando a una parte CTS y a otros no, entonces tendrías que justificar mediante una razón objetiva por qué estás haciendo esa diferenciación, ¿no? Porque mañana más tarde puede ser que el trabajador que no está recibiendo ese beneficio pueda reclamar ante las instancias correspondientes. Perfecto, doctor, muchas gracias por la aclaración. Tenemos tres últimas preguntas. Nos indican, ¿bajo qué criterio se podría retener la constancia de cese? La constancia de cese no se retiene, más bien lo que ahí se puede retener es la CTS depositada. O sea, no le entregarás la carta de cese si quieres iniciar una retención del depósito de CTS por la comisión de una falta grave en la cual el trabajador ha sido despedido.
¿ya? Y se basan a tomar una acción judicial de daños y perjuicios, entonces ahí tendrás que realizar el procedimiento que había señalado en la exposición para retener esta CTS hasta las resultas del proceso judicial, ¿no? Esa sería la única excepción de negarte a entregar la carta de CTS para que ese trabajador no retire su CTS, ¿no? Bien, doctor, gracias por la aclaración. Tenemos una consulta que viene desde el Facebook. Nos indican, ¿las horas extras son consideradas para el cálculo de la CTS? Claro, las horas extras, como lo había señalado también, se le considera remuneraciones complementarias de naturaleza variable o imprecisa, ¿no? Entonces ingresan a la base de cálculo, ya, pero deben cumplir, o deben haberse percibido dentro de los 3 meses en el semestre respectivo, ¿no? Para que ingrese un promedio de esas horas extras. Bien, doctor, gracias por la respuesta. Nos consultan, ¿cuál es el tiempo de vigencia para el retiro de la CTS? A ver, tenemos acá de la última, más bien, ¿no? Tenemos de la última que es de la ley que se emitió para el retiro facultativo de la CTS. Entonces acá vamos a ver la última ley, a ver, vamos a verificarlo, porque es el retiro facultativo. Mientras tanto, les reitero, por favor, a los Bien, participantes que no olviden registrar su asistencia en el formulario que les hemos indicado, por favor. Ese es la constancia de vuestra participación para el certificado que se otorgará al finalizar las 14 jornadas de capacitación que tenemos de forma conjunta entre Sunafil y el Colegio de Contadores Públicos del Cusco. Ya se ha vuelto a compartir otra vuelta el enlace, por favor, no olviden realizarlo. sí, al respecto a la última ley sobre, en este caso por estado de emergencia, para retirar facultativamente o extraordinariamente la CTS vence hasta el 31 de diciembre de 2023. Ese es el último establecido, ¿no? Que ya esa norma tiene un procedimiento para poder hacer ese retiro extraordinario. Buenas Bien, tardes, con que voy a interrumpir al que está conllevando las preguntas. Primeramente, felicitar por la iniciativa del Colegio de Contadores. Yo soy una de las agremiadas de la ciudad del Cusco, pero me encuentro en otro departamento, que es el departamento de Puno. Vaya para todos un caluroso saludo. Mi pregunta era respecto a la compensación por tiempo de servicios, tanto en el sector agrícola, más que todo, y en el sector minero. Es igual, creo que hay algunas disyuntivas, más que todo en la parte del sector agrícola. Gracias. A ver, bueno, para poder responderte a tu pregunta, ¿ya? En el caso del sector minero se regula en base a la regulación general, la CTS. En el sector del régimen agrario, de acuerdo a la ley 31.110, ¿no? El depósito de la CTS se podrá realizar de dos formas, de manera prorrateada, si el trabajador decide o no informa a su empleador que quiere cambiar a la modalidad semestral. Entonces su CTS va a ser un porcentaje que va a recibir en la remuneración diaria, ¿ya? Y si opta por el cambio a la modalidad semestral, se pagará en base al régimen común. Ese sería al respecto. Gracias. y doctor, tenemos dos últimas preguntas que, apelando a su tiempo, por favor, las vamos a realizar. Nos indican, si tengo descuento por tardanza, ¿esto entra en el cálculo de la CTS? En el caso de descuento por tardanza, ya, aquí lo que pasa es que la CTS está en base a los días laborados. O sea, por ejemplo, habíamos hablado días de inasistencias injustificadas que no se consideran, días de licencia sin goce de haber que no se consideran como trabajo efectivo. Entonces, las tardanzas, como son horas de descuento, ¿no? Porque el trabajador labora, pero se le descuentan determinados minutos o horas por llegar tarde. Entonces, aquí, bueno, en esa situación, no entra a tallar para el cálculo de la CTS.
¿ya? Porque solo está enfocado por días laborados, no por horas. Ahí solo el descuento será la remuneración del trabajador. Ujú. Bien, doctor, muchas gracias. La última pregunta, si bien no es del tema, quisiera formularla porque muy pocas veces tenemos este espacio de encuentro con los trabajadores, los empleadores, y nos gustaría que nos pueda ayudar. Nos indican, un trabajador que labora sin contrato por varios meses, ¿se le puede considerar como trabajador permanente? Ok, muy bien. Aquí hay varias cosas, ¿no? A ver, hay que tener en cuenta que el trabajador, ¿ya? Puede elaborar con un contrato verbal. O sea, significa de que, ¿no? Ahí podríamos entender que es laborar sin contrato, es un contrato laboral a plazo indeterminado, porque la ley laboral dice que el contrato a plazo indeterminado puede celebrarse de manera verbal o escrita. Y si un empleador quiere contratar temporalmente a un trabajador utilizando las modalidades contractuales que establece el texto único ordenado del decreto legislativo 728, tiene que celebrarlo de manera escrita. Esa es la formalidad y debe sustentarse la causa objetiva, porque si no ese contrato se desnaturaliza. Entonces, un trabajador que labora sin contrato, netamente es un contrato verbal a plazo indeterminado y tiene todos los derechos laborales, pues, de los beneficios laborales y debe ingresar a planilla. Bien, hemos llegado a la parte final. A nombre del Colegio de Contadores Públicos del Cusco y la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral SUNAFIL, quedamos una vez más reconocidos con el abogado Cristian Chumbes Fabián, quien hace parte del equipo legal de la Dirección de Prevención y Promoción de la SUNAFIL. Abogado, le cedo unos minutos el uso de la palabra para sus palabras finales. Muy bien, bueno, sí, agradecerles en realidad por la oportunidad prestada, justamente para poder intercambiar información, enriquecer más el tema. La CTS es un beneficio muy importante para los trabajadores, ¿no? Que es uno de los beneficios que justamente lo que se busca es prever la contingencia del desempleo, ¿no? Entonces, este beneficio en realidad es muy complejo, ¿no? Como ya me han visto, hay varias preguntas, ¿no? A veces quedará más dudas. Igual esas dudas pueden ser absueltas también a través de los canales que tenemos como Sunafil, ¿no? Como las líneas telefónicas, a través de Sunafil Responde, donde ustedes pueden igual hacer sus consultas. Después de esta exposición pueden igual a hacer sus consultas para poder ayudarlos, ¿no? En información, de repente si quieren ahondar más en el tema, en un tema más específico, ya pueden también hacerlo o canalizar esas consultas ahí. En todo caso, igual, muchas gracias por la atención prestada y bueno, será hasta otra oportunidad. Bien, quedamos reconocidos con el abogado Cristian Chumbes Fabián por esta exposición que el día de hoy nos ha reunido. Como lo ha indicado, SUNAFIL tiene algunos canales de atención que me permito nuevamente compartirles con ustedes para que siempre, todos sabemos que en cada capacitación que tenemos siempre hay preguntas que quedan sueltas o quizá al finalizar la capacitación se les viene recién las preguntas. Tenemos estos canales de atención en Cusco. La oficina de forma física se encuentra en la avenida Camino Real número 100. La atención es de lunes a viernes de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde. Y las consultas laborales, como lo ha indicado nuestro especialista, pueden realizarlo a través de la línea gratuita 0800 16 872 y a través de esta central telefónica, que es una nueva línea que hace unos meses ya está en vigencia. Muchos nos decían que están llamando a los números anteriores que tenían de Sunafil en Cusco y que no están contestando efectivamente. Esto es porque se han actualizado una central telefónica única a través de la cual se están absolviendo todo tipo de consultas laborales. La central telefónica es la siguiente: 01-390-2800. Opción 1. Pero si desean comunicarse con la Intendencia de Cusco, marcan el mismo número 01-390-2800 y anexo 8402. De esta forma hemos llegado a la parte final de esta capacitación, no sin antes
reiterarles nuestro reconocimiento a nombre de Sunafil y del Colegio de Contadores Públicos del Cusco por la participación de cada uno de ustedes. Nosotros vamos a continuar con las jornadas de capacitación. Les anuncio que la siguiente capacitación es el próximo martes, el martes 26 de julio, donde vamos a abordar el tema del régimen laboral de la micro y pequeña empresa y las ventajas de la formalización laboral. Están todos ustedes convocados. Oportunamente se les va a hacer llegar el enlace para la siguiente capacitación. Quienes se han registrado en las primeras jornadas no necesitan volverse a registrar. Si hay personas nuevas que desean participar, sí tienen que registrarse. Bien, de esta forma hemos llegado a la parte final. Una vez más, reconocidos a cada uno de ustedes por vuestra participación. Nos volvemos a encontrar la próxima semana. Muchísimas gracias. Hasta entonces.